de síndrome cavitario. Como comentamos compañeros, pues esta cavidad puede tener varios orígenes. Puede ser de origen infeccioso. La causa más común, pues tuberculosis pulmonar en nuestro país, aunque también puede ser debido a procesos de abscesos pulmonares, neumonías abscedadas por diferentes bacterias, por ejemplo, estafilococo. Puede ser por hongos, puede ser por alguna neoplasia, por ejemplo, cáncer broncogénico, y procesos inflamatorios crónicos como la enfermedad granulomatosa de Wegener y sarcoidosis. El cuadro clínico pues se va a manifestar sobre todo por disnea, tos productiva y fiebre. Entonces, para que se pueda ver una radiografía de tórax y tener datos clínicos, un paciente tiene que tener una cavidad C mayor de 3 centímetros. Hay que valorar, como decíamos, compañera, el contenido, el grosor de las paredes y si hay tejido inflamatorio alrededor, si está comunicado o no un bronquio. En esta radiografía que ustedes ven, se ve una imagen clásica de un absceso pulmonar. Vean cómo tiene un nivel que se llama hidroaéreo. ¿Por qué? Porque aquí tiene aire y aquí tiene líquido. Y esto puede corresponder, por ejemplo, a que fuera una neumonía abscedada o que fuera un quiste también que puede estar lleno de líquido también. Entonces es una imagen sugestiva de una cavitación. Aquí está otra imagen también de un proceso de cavitación. Vean ustedes cómo también se alcanza a ver el nivel. Aquí se observa además un infiltrado muy difuso, heterogéneo. Esto no se podía estar hablando que ese paciente tenía una neumonía y que esta neumonía se abscedó. A la exploración física, pues nuevamente vamos a encontrar que del lado donde está la lesión vamos a tener la movilidad disminuida, entonces la ampliación y la ampliación están disminuidas del área donde está el absceso. Como el absceso se asocia generalmente a tejido inflamatorio, sobre todo cuando es de origen neumónico, cuando es de origen de una neoplasia o por ejemplo, tuberculosis, el tejido alrededor del absceso se encuentra mucho más condensado, entonces transmite mejor el sonido. Entonces por eso es que se menciona aquí que las vibraciones vocales están aumentadas, aunque en la presentación que ustedes hicieron mencionaba que estaban disminuidas, pero solamente, por ejemplo, eso pudiera ser si la imagen que está formando el absceso fuera, por ejemplo, un quiste subpleural y que estuviera con contenido de aire, pues entonces sí estarían disminuidas. Pero si es debido a un proceso inflamatorio crónico o una neumonía, hay tejido inflamatorio alrededor del absceso y esto da lugar a que las vibraciones vocales estén aumentadas. Va a haber matidez o submatidez a la percusión. A la auscultación vamos a encontrar extractores superpitantes debido a la presencia de las secreciones. Y podemos encontrar lo que se conoce como un soplo cavitario o anfórico, que es como si parecido al tubario, pero de un tono más alto. ¿Sí? Se escucha a la expiración. Entonces, todos estos datos van a corresponder al síndrome de cavitación. Nuevamente vean cómo del lado donde está la lesión, la movilidad está disminuida. Entonces, es un dato muy importante cuando revisen a su paciente. Si al explorar el tórax, uno de los semitórax se mueve menos, perdón, que el otro, entonces hay que pensar que de ese lado se encuentra la lesión. Otro síndrome que se consideró también ya es el de derrame pleural, que ya se mencionó el día de ayer. Normalmente hay 25 mililitros de líquido pleural en el espacio. Este líquido sirve para que se lubriquen las serosas, la pleura parietal y la visceral, y de esta manera los pulmones puedan expandirse en forma adecuada sin complicación. Este líquido pleural pues va a depender de la presión hidrostática de los capilares pleurales y de la presión osmótica que se encuentra dentro de los capilares. La etiología del derrame, como mencionó su compañero, puede ser debido a dos grandes grupos, los trasudados y exudados. En los trasudados va a ser debido a un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, en los pacientes con falla cardíaca derecha o izquierda. Puede ser también debido a un proceso de pericarditis o de síndrome de vena cava superior, o por disminución de la presión oncótica. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, síndrome nefrótico. Entonces, todos ellos vamos a encontrar derrame en mayor o menor grado, pero esto va a ser debido a una disminución de la concentración de proteínas que disminuye la presión oncótica, y como ustedes recuerdan, hay una relación entre presión oncótica y presión hidrostática. Si disminuye la presión oncótica, pues sale líquido
de los capilares, ¿no? Y si aumenta demasiado la presión hidrostática, pues también favorece que salga líquido del espacio vascular hacia el espacio intersticial. En esta radiografía pueden ver una imagen clásica de un derrame pleural. Vean cómo es una radiopacidad completamente homogénea que está borrando el ángulo cardiofrénico y costofrénico y es de concavidad interna. Es la imagen clásica de un derrame pleural. También puede ser un exudado. El exudado es debido a procesos infecciosos. La causa más común, pues neumonías, ¿verdad? Y entre los agentes, pues recuerden que el agente etiológico más frecuente, pues neumococo, aunque puede también ser dado por Klebsiella, estafilococo o algunos otros gérmenes gram negativos como Pseudomonas. O la otra, que no solamente sea un derrame, sino que se llegue a constituir un empiema. En esta radiografía, fíjense ustedes cómo se observa un infiltrado muy difuso bilateral, ¿sí? Es un paciente que tiene una neumonía de focos múltiples, pero además, si se fijan, este ángulo costofrénico se ve libre y este no, se ve borrado. Seguramente aquí tiene un derrame pleural que es paraneumónico e incluso aquí diera la imagen sugestiva de que tuviera además una zona de atelectasia. Vean cómo es una radiopacidad completamente densa que está afectando uno de los segmentos del lóbulo medio. Por eso se ve así. Otra causa también de derrame pleural puede ser por tuberculosis, infecciones por hongos, por virus y micoplasma. Las neoplasias también pueden dar lugar a derrames pleurales. El CA broncogénico, metástasis, recuerden que los principales cánceres que dan metástasis a pulmón es mama, ovario, riñón, presencia de linfomas, mesoteliomas, pueden ser también causa de derrame pleural. La tromboembolia pulmonar como tal, y aunque más raramente, pues enfermedades del tejido conectivo, como lupus eritematoso sistémico. Ahora, también puede ser debido a algún proceso intraabdominal, por ejemplo, abscesos hepáticos, abscesos sufrénicos, que por proceso inflamatorio del hemidiafragma, pues también llegan a irritar la pleura y llegan a condicionar derrame. O en el caso de la pancreatitis, en la cual recuerden que es un proceso inflamatorio que afecta a varias serosas, entre ellas puede afectar también las pleuras y presentarse un derrame pleural también. El cuadro clínico pues va a depender de qué tanto líquido tenga en el pulmón. El dato más específico es la disnea, puede tener tos seca o irritativa y puede tener el dolor punzante en el costado. Se menciona que es como si le clavaran algo y aumenta con los movimientos respiratorios o con la tos. Es el dolor se presenta mucho cuando inicia el proceso del derrame pleural, ya sea por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio de origen otro origen, ¿no? Puede ser, por ejemplo, autoinmune o por un proceso irritativo debido a un absceso, por ejemplo, que estuviera a nivel subdiafragmático. Los datos clínicos que vamos a encontrar en derrame pleural, nuevamente la movilidad, ampliación y ampliación disminuidas del lado donde está la lesión. Se puede encontrar un ruido agregado que se llama frote pleural, que es un ruido áspero, rudo, que se oye tanto en inspiración como en expiración. Y eso se observa, se ausculta al inicio, cuando empieza el derrame pleural. Recuerden que las pleuras al irritarse se engruesan y entonces cuando el paciente está respirando, una pleura roza con la otra y es lo que se ausculta como el frote pleural. Una vez que el derrame ya está establecido, que ya hay líquido en el espacio pleural, pues este frote pleural desaparece. Vamos a encontrar la transmisión de la voz disminuida o abolida, va a haber matidez o submatidez, el murmullo vesicular va a estar disminuido también o ausente, y podemos encontrar lo que se conoce como soplo pleurítico, que también se ausculta en la expiración, aunque no es muy común encontrarlo. Podemos encontrar lo que se conoce como pectoriloquia áfona. Recuerden que la pectoriloquia se le pide al paciente que hable en voz cuchicheada, que hable en voz muy bajita, como si no quisiéramos oírlo. Como si no quisiera que lo escucháramos. Entonces nos colocamos el estetoscopio en el área donde está el derrame y vamos apenas a llegar a percibir el ruido que está produciendo su voz. Es muy poco audible. También se llega a presentar lo que se conoce como egofonía o voz de cabra. Este signo lo vamos a encontrar, pero por arriba del área del derrame. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, nuevamente ven, aquí se ve imagen clásica del derrame pleural, nuevamente una radiopacidad homogénea que está borrando el ángulo cardiofrénico y costofrénico, en este caso del lado derecho. En esta área, pues la movilidad va a estar disminuida, va a haber matidez a la percusión, el murmullo vesicular va a estar disminuido,
Si ausculto ruido respiratorio también va a ser disminuido. Pero en esta área puedo llegar a encontrar lo que se conoce es la egofonía. En la porción superior del derrame, por arriba del derrame, la transmisión de la voz va a estar aumentada y distorsionada. Se menciona como si fuera una voz de cabra. Por ejemplo, pedir que diga 1 o que diga 33 y nosotros auscultar esta zona, pues vamos a encontrar esta alteración y lo vamos a lograr diferenciar de la transmisión normal de la voz del pulmón contralateral. En esta área es donde les mencionaba que se presenta el triángulo de Garland, que es donde se encuentra la transmisión de la voz aumentada y la egofonía. Del lado contrario, aquí a más o menos esta altura, se encuentra el triángulo de Groco. Aunque aquí no se ve, parte del derrame pleural puede llegar a pasar al hemictoras contralateral y podemos encontrar datos sugestivos de derrame pleural del hemictoras contralateral sin que necesariamente esté el derrame ahí. Esto es debido a que las pleuras se están conectadas una con otra. Aunque el derrame principal esté del lado derecho, podemos llegar a encontrar algunos datos en la base del lado izquierdo. El diagnóstico, pues, es clínico. Se menciona que para que podamos ver una imagen sugestiva de derrame pleural, en la placa de tórax tenemos que tener un derrame mayor de 200 mililitros. Si el derrame es menor de 200 mililitros, puede ser que no veamos una imagen sugestiva de derrame. Este derrame también lo podemos corroborar con otro estudio, que es el ultrasonido. Podemos también hacer una tomografía de tórax, que también nos confirmaría la presencia del derrame. Y pues lo que tenemos que hacer en todo paciente, pues es una toracocentesis, que es la punción de la cavidad pleural. Para ello, como mostró su compañero, se delimita por percusión el sitio del derrame, a la percusión, y se hace una punción a este nivel. Recuerden que se tiene que localizar, generalmente se hace en el quinto, sexto, no es cierto, séptimo espacio intercostal del lado de donde está la lesión, y se hace una punción previa a sepsia y antisepsia, se toma una muestra de líquido y se manda a estudiar. ¿Qué es lo que le pedimos al líquido pleural para este estudio? Le pedimos que nos terminen el color, el olor, la turbidez, la presencia de proteínas, DHL, el recuento leucocitario, que pues es posible con diferencial, la presencia o ausencia de glóbulos rojos, glucosa, amilasa, una citología, si es que pensamos la posibilidad que sea de origen neoplásico, le podemos pedir que nos hagan citología en líquido pleural para buscar células neoplásicas. Podemos mandarle a hacer tinción de Gram si es que pensamos en tuberculosis, perdón, en gérmenes Gram negativos o Gram positivos. Podemos pedirle también tinción para hongos e incluso podemos pedirle VAR si es que estamos pensando en tuberculosis. En algunos lugares se pueden hacer incluso estudios inmunológicos. Se puede hacer de reacción en cadena de polimerasa, que es un estudio mucho más rápido para hacer diagnóstico de tuberculosis, porque luego para cultivo tarda mucho y en algunos lugares no nos pueden hacer el VAR en líquido pleural. Estos son los criterios que les mencionaba, son los criterios de Light, aparte de los que había mencionado su compañero. Entre los tres principales está que la concentración de proteínas del líquido pleural en relación con la concentración de proteínas séricas sea mayor de 0.5, que la relación de DHL pleural sobre la DHL sérica sea mayor de 0.6 y que la DHL en líquido pleural sea mayor de 200 unidades por litro o 2/3 la concentración de la DHL en plasma. Todos estos criterios, si se cumplen, si tiene una concentración de proteínas de pleural sobre sérica mayor de 0.5, la relación DHL pleural DHL sérica es mayor de 0.6 o la DHL en líquido pleural es mayor de 200, nos apoya que el líquido pleural sea un exudado. Entonces, si es exudado, pues hay que pensar que sea de origen infeccioso, que sea de origen neoplásico o por procesos autoinmunes, por ejemplo, lesbianaba lupus o artritis puede llegar a presentar. Si no cumple con estos criterios, pues entonces estamos hablando de un trasudado. Y si es un trasudado, pues entonces debo pensar que el derrame pleural sea, por ejemplo, por falla cardíaca, por falla hepática, por falla renal, puede ser la causa que esté originando el derrame. En cuanto al número de leucocitos, es importante saber cuántos leucos hay. Si hay más de 25,000, pues pensamos en un empiema. Si se le hace la tinción de Gram, pues hay que ver si predominan polimorfonucleares, si hay bacilos Gram positivos o Gram negativos. Si predominan pononucleares, pues hay que pensar en proceso inflamatorio crónico.
tuberculosis, alguna neoplasia, por ejemplo. Si predominan eosinófilos, hay que pensar quizá por fármacos, presencia de aire, por ejemplo, que le hayan hecho una toracocentesis por otra causa y se haya condicionado el derrame, o por presencia de sarcoidosis, que es un proceso inflamatorio crónico, o que sea de origen autoinmune, si es que predominan los eosinófilos. Pero si predomina polimorfos nucleares, evidentemente hay que pensar en proceso infeccioso de origen, sobre todo, bacteriano. Se determina la determinación de glucosa, porque si esta es menor de 60 miligramos por decilitro, pues también nos apoya el diagnóstico de que sea un exudado y nuevamente de origen infeccioso. La amilasa, sobre todo, se pide para pesar la posibilidad de que sea debido a un proceso de pancreatitis. Claro que el paciente tendría otros datos clínicos, ¿no? Tendría dolor abdominal intenso, tendría vómito, tendría datos de abdomen agudo. La determinación de pH también es importante. Si es un pH menor de 7.30, pues también nos apoya el diagnóstico de origen infeccioso. Y si el pH incluso es menor de 7, pues nos apoya ya el diagnóstico de empiema, que como mencionamos su compañero, pues ya la presencia de pus, la cual se relaciona pues con la cantidad de leucocitos que tiene, ¿no? Si es mayor de 25,000, evidentemente que vaya a haber pus ahí en el espacio pleural, ya no solamente va a ser líquido. Y se pide también la determinación de triglicéridos, sobre todo si estamos pensando en la posibilidad de quilotórax. Recuerden lo que mencionaba su compañero, que puede haber lesión del conducto torácico, que es por donde regresa el contenido del kilo hacia los vasos centrales. Si hay una lesión de ese conducto torácico, se puede presentar un quilotórax, aunque también pues el aspecto, como nos veíamos ahí en la imagen, pues se ve un líquido lechoso. Entonces, si vemos ese líquido pleural al hacer la punción, pues evidentemente que le tenemos que pedir que nos hagan determinación de triglicéridos para confirmar o descartar la presencia del quilotórax. ¿Alguna duda de derrame? No, todo bien, Doc. ¿Todo bien? Bueno. Sí, gracias. Bueno, el otro síndrome que se comentó es el de neumotórax. En este síndrome, como se menciona, en lugar de líquido, pues va a entrar aire al espacio pleural. Recuerden que hay una cavidad virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral, y esto puede ser debido a una solución de continuidad en la pleura, y lo cual va a dar un lugar a un colapso que puede ser parcial o total del pulmón. La causa puede ser espontánea, y esta puede ser primaria, como menciona su compañero, debido a la presencia de bulas subpleurales congénitas. Puede ser secundaria una bula enfisematosa en pacientes, por ejemplo, con EPOC, nuevamente el enfisema. Pacientes con abscesos pulmonares que estén muy cerca de la pared torácica y que puedan romperse y permitir la entrada de aire, sobre todo si están conectados a bronquios, cavernas tuberculosas, algunas neoplasias, metástasis. Vean esta placa, si se fijan, en que está muy penetrada, se ve toda la columna y apenas también se alcanza a ver la silueta cardíaca, pero en la porción basal se ve esta área, se ve es un área, es una lesión quística, ¿sí? De paredes muy finas. Esta es una bula subpleural de origen congénito. Este era un paciente muy joven que estaba trabajando y de momento empezó con dolor punzante, intenso en tórax, disnea de origen súbito y accesos de tos. Lo llevan al hospital y a la exploración se integra un síndrome de neumotórax. Y se toma una placa de tórax y en la cual pues se ve, pues, bueno, que está muy penetrada, pero el pulmón del lado izquierdo está completamente velado, debido a que es donde estuvo la ruptura, y aparte se observa la presencia de la bula enfisematosa la bula congénita subpleural del lado derecho. Otra causa del neumotórax puede ser traumática, y esta pues puede ser por las lesiones por armas punzocortantes o, como mencionó su compañero, por fracturas costales en pacientes que sufren traumatismo torácico abierto o cerrado en los accidentes, sobre todo que suceden. O puede ser de origen iatrogénico, y en esto pues hay que nosotros tenemos el riesgo de causar neumotórax al colocar catéteres centrales, o en momentos dado, si se intuba un paciente y se le maneja presiones muy altas, podemos condicionar lo que conoce como barotrauma, en el cual si el paciente tiene una lesión, por ejemplo, una bula congénita, puede llegarse a romper debido al aumento de la presión tan importante en la vía respiratoria al programar mal el ventilador y pues condicionar la presencia de neumotórax. La otra es que se llega a presentar como una complicación de una toracocentesis,
que mi paciente tenga un derrame pleural, hago la punción, pero no lo hago con la técnica adecuada y al hacer la punción, pues le entra aire al pulmón. O cuando se toma una biopsia pulmonar o pleural, también podemos llegar a presentar esta complicación. En esta placa, vean, se ve aquí el pulmón colapsado del lado derecho y la presencia del neumotórax. Vean, es una radiopacidad completamente lúcida que está borrando el ángulo también, bueno, no está completamente, se observa libre el ángulo costofrénico y cardiofrénico, y es una radiolucidez lo que estamos viendo, no se ve nada de parénquima pulmonar y toda esta parte corresponde al pulmón colapsado. Observen cómo está incluso desplazando las estructuras del mediastino hacia el lado izquierdo. Esto podría ser con un neumotórax a tensión. Dependiendo la severidad del neumotórax, el cuadro clínico que va a presentar, pues un dolor pleurítico, como les mencionaba, punzante. Se menciona que es irradiado clásicamente a la axila, el cual aumenta con la respiración o con la tos, y se va a acompañar de disnea. Puede ser que el neumotórax que se presenta sea muy pequeño, que, como menciona aquí, mida menos de 2 o 3 centímetros y sobre todo esté en el vértice del pulmón. En ese caso, generalmente el paciente presenta mínimos datos. A la exploración física es difícil determinarlo y se corrobora el diagnóstico por placa de tórax. La mayoría de las veces en estos casos se maneja al paciente con oxígeno suplementario y se deja en observación. El mismo organismo va reabsorbiendo ese aire que penetró en el espacio pleural y pues, evidentemente hay que determinar la causa, ¿verdad? Que por lo menos hacerle, aparte de la placa de tórax, una tomografía para ver si no es que tiene una bula congénita subpleural o fue una bula enfisematosa la que se rompió. Cuando el neumotórax ya es más importante, que ya es más del 30%, pues también nuevamente la flexión y amplificación del área donde está la lesión va a estar disminuida, va a haber también abolición de las vibraciones vocales, porque el pulmón está colapsado, va a haber hipersonoridad a la percusión, ¿por qué? Pues porque hay aire en el espacio pleural, no vamos a encontrar murmullo vesicular nuevamente, pues porque el pulmón está colapsado, y se menciona que puede hablar de un soplo eufórico, que es como un soplo a la expiración, como si soplaran a través de una olla rajada. Es un soplo de tono muy alto, aunque no es común encontrarlo. El diagnóstico, pues nuevamente va a ser clínico, con los datos que ya vimos, va a ser por radiografía de tórax y pues se puede corroborar con una tomografía, ¿no? En la que es mucho más evidente la presencia del neumotórax. En este caso, vean aquí, se observa una imagen sugestiva con una neumonía, nuevamente una radiopacidad muy heterogénea. Aquí si se fijan, se alcanza a ver cómo se dibuja un poco el bronquio, es lo que les mencionaba que se ve como broncograma aéreo, y se ve un área de hiperlucidez en la base. Entonces este paciente seguramente tuvo una neumonía, tal vez hizo un absceso y hizo aquí un neumotórax en la base del lado derecho. La complicación más grave del neumotórax, como mencionaban sus compañeros, es el neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo. En este caso se llega a presentar lo que se conoce como fenómeno de válvula. ¿Qué es esto? Que entra aire al pulmón, pero ya no sale. Aumenta la presión negativa en el espacio pleural. Esto permite que jale aire del medio exterior y sella. Entonces esto va aumentando cada vez más la presión de aire dentro de la cavidad, va desplazando esto el mediastino y esto condiciona una caída del retorno venoso y del gasto cardíaco y puede llegar al paciente, llevarlo a un estado de choque, es un estado muy grave. El paciente va a referir disnea, va a tener diaforesis, va a estar muy pálido e hipotenso con datos de choque. Aquí el tratamiento urgente es reexpandir el pulmón, entonces puede llegar si fuera posible, pues provocar inmediatamente una ultrasonido endopleural o se puede llegar a hacer una punción directa con un catéter grueso para, ahora sí, como si fuera una llanta, ¿no? Desinflarlo para disminuir la cantidad de aire que está dentro de la cavidad pleural y le permita llegar al paciente al hospital para que ahí se le coloque la sonda endopleural que mencionaba su compañero, se coloque un sello de agua y se succione y entonces permita que el pulmón vuelva a reexpandir. Entonces, en este lado se ve el neumotórax, cómo está completamente comprimiendo ya el pulmón del lado izquierdo. Si fijan, aquí se observa un poquito de parénquima pulmonar y aquí ya no se observa nada. Los espacios intercostales están horizontalizados. Incluso vean el diafragma está completamente abatido debido al aumento de la presión que hay en la cavidad por la cantidad de aire que está entrando en este paciente. ¿Alguna duda o comentario aquí?
Yo, por ejemplo, sí, doc, ¿le puede regresar, por favor? ¿Mande? ¿Le puede regresar su diapositiva? Ajá. Por ejemplo, lo que se ve en la válvula izquierda del corazón, ¿qué es? Como una Ah, pequeña... esta es una banda de fibrosis. No, no, abajito, doc. ¿Aquí? Ese. Ah, Ujú. es parte del pulmón que está colapsado. Ah, Es el ya. pulmón que está siendo colapsado. Ujú. Ah, ya. Perdón, ya. Gracias. De nada. Doctor, ¿y esa banda de fibrosis por qué está presente ahí? Seguramente este paciente tuvo algún proceso inflamatorio previo, pudo haber tenido una neumonía previa y debido a eso quedó esa banda de fibrosis. De hecho, pues hasta cierto punto lo está protegiendo porque no permite que el lóbulo superior del lado izquierdo se colapse, ¿no? Hasta ahí quedó el neumotórax. Uh-huh. Gracias, doctor. Esta es es tejido fibrótico secundario a algún proceso inflamatorio, puede ser infeccioso previo que haya tenido nuestro paciente. Uh-huh. ¿Alguna otra duda o comentario? Creo que no. ¿No? Bueno. Pues ya, sería todo. Pues era la que me interesaba ver con ustedes para reforzar lo de los síndromes pleuropulmonares. Entonces, si no tienen ninguna duda o comentario, pues entonces el lunes hacemos el examen, por favor, y empezaremos lo del aparato cardiovascular a partir del martes, por favor. Ok, doctor. ¿Sí? Vale, doc. Bueno, pues muchas gracias.